infinidad de artículos, incluso yo tiene un libro sumamente de 1000 hojas, ¿verdad? De 1000 páginas, que es mil y una sí. Pero hoy te habla de toda la cuestión, te habla de la guerra sucia, te habla de los principales personajes de la Costa Grande, te habla de los grupos musicales, que también esa región es muy prolífera en artistas, te habla de esta tienda de hilados, la fábrica de hilados, y incluso se mete a la cuestión de los pistoleros. Sí, es muy amena su lectura. Yo cuando lo vi dije, nomás voy a tomar algunas partecitas, y no, pero el tipo de forma en que él escribe es muy digerible. O sea, empiezas a leerle y continúas. Víctor habla sobre una hermandad que ha existido siempre entre Tixla y Atoyac. Yo tuve la suerte de laborar un tiempo en la Escuela Secundaria Técnica de Zacualpan, y le digo que ya casualmente me habló una persona que anda representando a Tixla en un encuentro, un homenaje que le van a hacer al hermano negro. El hermano negro es de los Arenales, que anteriormente ese municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es San Jerónimo, pertenecía a Atoyac, y le van a hacer un homenaje, y él asistió, y me dice, no voy a poder asistir. Dice, pero aquí estoy, ahorita estamos conviviendo en Zacualpan. Yo ahí trabajé, y me extrañó de buena forma que todavía se acuerdan de su servidor. La relación que existe entre Atoyac no solo es de Juan Álvarez y Vicente Guerrero, a lo mejor ellos la iniciaron, pero pues también no hay que olvidar un personaje últimamente que participó, que se vino a estudiar a la escuela de Ayotzinapa, que fue un luchador social, Lucio Cabañas. Entonces Lucio Cabañas, con mucha gente también de Atoyac, y aquí en Tixla pues prácticamente los consideramos igual que a Juan Álvarez, a Lucio Cabañas, a otros personajes de allá, como hijos de Tixla, porque son tixlecos aunque no hayan nacido en esta tierra. Yo hace algunos años, cuando vino por última vez en su gira López Obrador, platiqué con Micaela Cabañas, y le decía, tú eres nativa de Tixla. Y sí, ¿por qué? Porque Lucio en un momento dado protegió a su familia, y se vino su mamá, su esposa y todos sus hermanos, sus medios hermanos, se vinieron a practicar aquí a Tixla. Entonces ya la mamá de Micaela pues venía próxima a darle lo que aquella naciera, y nació aquí en el hospital. Por eso yo platicaba cierta ocasión que vino y decía, tuvo que haber una gran comunicación entre don Pablo Sandoval Cruz, Lucio Cabañas y Benito Hernández, que fue uno de los grandes poetas que tenemos aquí en Tixla. Pues aquí también tenemos a nuestro amigo Secundino, que va a hacer escuela ya sobre la cuestión de la pintura, y también sobre la cuestión de la política, porque también le entró a las actividades de tipo social. Yo quiero enfocarme en esta plática a acciones que hizo Vicente Guerrero en su periodo como presidente. Y esto lo pensé en estos días que tuve la suerte de que la Secretaría de Cultura me incluyera dentro de su programación, porque hay personas que dicen que Guerrero, en los 9 meses que estuvo en la presidencia, pues fue una época caótica, que prácticamente no se hizo nada, además de la gran presión que él tenía. Pero por medio de documentos se ha establecido que Vicente Guerrero
estableció una serie de decretos que a la postre repercutieron, porque Benito Juárez, incluso en sus discursos, decía: yo mi carrera política se la debo a Vicente Guerrero, porque siendo regidor primero del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca y después diputado, me motivó que lo hayan asesinado en la forma en que lo hicieron. Y incluso él dice que la ciudad de Oaxaca se llenó de oprobio y que decir picaluga era sinónimo de decir traición. Entonces, lo que dicen que Vicente Guerrero no hizo nada, yo le digo, él asume la presidencia un 1 de abril de 1829. Él en su discurso pronuncia una frase que dice: costumbre ha sido de los ambiciosos del poder público prometer lo que no desean cumplir, pero va mi juramento en que yo ofrezco mi vida por defender la causa santa de la libertad. Entonces, de ese temple era Vicente Guerrero. Y ahorita me recuerda lo que decía Víctor sobre Juan Álvarez. Juan Álvarez también dejó una frase totalmente importante que a veces a muchos políticos pues no les gusta que se pronuncie. Así como la de Vicente Guerrero está en todos los congresos, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, y está la frase de la patria es primero, aunque la de él fue mi patria es primero, pero dejó don Juan Álvarez una frase muy importante que dice: pobre entro a la presidencia y pobre salgo de ella, pero con la satisfacción de que yo sé trabajar el arado para mantener a mi familia y no depender de un cargo público, donde muchos se enriquecen a costa del sacrificio de la población. Entonces, pues esa frase pues, a muchos les incomoda, pero pues, sí, no se toma. Otra cuestión que dejó don Juan Álvarez, que él decía: yo soy fanático únicamente de la libertad. Y ese fue don Juan Álvarez, y por eso la figura de Guerrero, yo por la cuestión del tiempo, había enumerado 22 aspectos que dejó Vicente Guerrero, tanto en materia de pesca, de industria, de comercio, para mejorarlo. Pero hay que tener en cuenta que también Vicente Guerrero, antes de ser presidente de la República, cuando cae el oportunista Agustín de Iturbide, se forma un triunvirato, y ese triunvirato está formado por tres, como si yo diga, por tres personas, pero por tres suplentes. Pero cosa rara, en ese triunvirato entra Vicente Guerrero como suplente, pero ese triunvirato prácticamente lo llevan los puros suplentes. Entonces, en el periodo que estuvo Vicente Guerrero como titular del Poder Ejecutivo, se llamaba triunvirato, él decretó que hubiera educación gratuita. Fíjense cuánto tiempo se adelantó para la educación gratuita, y que ya después lo iba a cristalizar Ignacio Manuel Altamirano con la ley, ya siendo diputado por el estado de San Luis Potosí. Entonces eso lo hace, y él nunca perdió la cuestión de que él nunca luchó como decía don Juan Álvarez, por quitar una monarquía y poner otra. Entonces ellos nunca estuvieron de acuerdo con Agustín de Iturbide. Por ello, Vicente Guerrero siempre pugnó porque México fuera una república, pero no una república de cualquier tipo, debería de ser centralista. Y ya estando como presidente de la república,
dejó varios, pero lo más concreto fue que él abolió la esclavitud. Casi nada, abolió la esclavitud en recuerdo a Miguel Hidalgo y a José María Morelos y Pavón. Y dicen unos, no, pero es que ya Morelos, ya antes Hidalgo, ya habían dicho de la... Dice, pero ellos lo hicieron en su carácter de insurgentes, de guerrilleros. Andaban en la lucha, o sea, no se les tomó en cuenta en el conglomerado. Guerrero ya lo hace como ejecutivo. Ahora, ¿cuál era la pequeña diferencia que había entre Guerrero y don Juan Álvarez? Que Guerrero era un personaje sumamente confiable y don Juan Álvarez era, incluso le llegaron a decir la Pantera del Sur, le llegaron a decir el Sur, porque era más desconfiado. Don Juan Álvarez, y mencionó aquí nuestro amigo Víctor, que no cayó en la trampa que le extendió Bustamante a través de Picalumba, porque le aconsejó a Guerrero y le dice, no vayas, desconfía. Y, no, pues tú también estás invitado, porque el objetivo era agarrar principalmente a los dos, a Guerrero y a Juan Álvarez. Dice, no, yo no, y para no estar de más, yo voy a la Costa Chica y voy a ver a unos afros que andaban también activos, como era Francisco Atilano, que era de Santa María, su apellido, que era nativo de Coaquimilco, y otro que se llamaba Juan Bruno, que le decían el africano. Entonces, él se fue a verlos y ya tuvo. Ya después supo pues que ya habían agarrado a Guerrero. El barco hizo la finta que se iban hacia Guatanejo, pero ya en mar abierto le dieron hacia Huatulco. Y ahí es cuando agarraron a Guerrero. Entonces, esa fue la gran aportación de Guerrero, abolir la esclavitud. Pero como Guerrero era confiado y los españoles trataban todavía de reconquistar México, y en el periodo ya les estoy hablando de 1829, ya como presidente Guerrero, desde Cuba, que era una capitanía que todavía la controlaba España, pues llegaron a Tampico, comandados por Isidro Barradas. Entonces ellos se aventuraron y dice Guerrero, pues yo salgo a combatirlo, pero ahí se le presenta Antonio López de Santana y le dice a Antonio López de Santana, no, yo voy a combatir a Tampico, a Barradas. La cuestión es que cuando llegó Barradas y su gente, terreno totalmente desconocido, les fue la patada, les fue mal. Y fácil los derrotó Antonio López de Santana. Pero Antonio López de Santana, oportunista como era, publicó todo eso, pero lo magnificó, que le presentó mucha lucha y todo eso. Entonces él quedó como héroe, ¿no? Pues se libró a la patria. Pero a Guerrero siempre le quedó porque desde Cuba seguía la cuestión que querían reconquistar México. Entonces a él le aconsejan y le dicen, se debe de formar un ejército de reserva. Y ese ejército de reserva casi se le hinca a Anastasio Bustamante, que era su vicepresidente, y le dice, pues si quieres yo voy y yo freno esa posible invasión. Pues órale, se fueron. Eso fue ya como en agosto y se forma el ejército de reserva, queda a manos el vicepresidente Anastasio Bustamante, pero también entre los colaboradores, y fíjense las cuestiones que tenemos, entre ellos colabora Melchor Musquiz,
que aquí en Tixla también honramos y decimos, no, pues él le dio el título de ciudad a nuestra población. Y está José Joaquín de Herrera, están otros personajes que ahora hasta ya llevan los municipios. Yo lo veo aquí en el estado de Guerrero, que algún municipio se llame Juan Álvarez, o que se llama Hermenegildo Galeana. Sí, llevan sus agregados algunos municipios, pero no como en otros estados que sí les han dado ese nombre. Entonces, Guerrero, al ver que esa posible invasión de los españoles, perdona a la gente de Nicolás Bravo que a través del Plan Montaño se le habían revelado a Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, siendo el presidente, no manda al secretario de guerra, que era Gómez Pedraza, Manuel Gómez Pedraza, sino que manda a Guerrero a combatirlo. Lo agarra y la ley marcaba que se debería en ese momento fusilarlo, pero Guerrero no lo fusila, se lo lleva a la Ciudad de México y le dice, no hay que fusilarlo porque no te conviene, porque se quiera que no, Nicolás Bravo participó en la lucha y luego desciende de una familia que expusieron toda su fortuna para la causa de la independencia. Y está don Leonardo, está don Víctor, don Máximo, todos esos personajes. Mejor mándalo al destierro y se fue desterrado. Pero ya cuando Guerrero es presidente y al ver que está la acechanza de los españoles, la supuesta acechanza, porque hicieron crecer Santana, hacía crecer ese rumor, pues que sí era dice Guerrero, pues los vamos a indultar, la gente que se quiera venir del Plan Montaño que llegue. Y se vinieron, pero ellos no se la perdonaron en Guerrero, se agruparon y en agosto del 29 Guerrero saca un decreto que era sobre el indulto, los indulta. Pero ya en septiembre, el 15 de septiembre del 29, dice no solo son mexicanos y no puede, porque ustedes saben que indulto quiere decir perdón. Dice, yo el 15 de septiembre voy a sacar la ley de amnistía. Amnistía es amnesia, o sea, que se olvida todo y se pueden incorporar a sus actividades políticas. O sea, Guerrero les abrió la puerta, ¿sí? Pero ellos siempre contra Guerrero, y pues utilizaron a un personaje que fue gente del mismo Morelos, que fue con Carlos María de Bustamante. Se lo acababa Guerrero, nunca lo bajó de medio, de que la mujer de Guerrero no se daba a respetar, porque cuando le iban a festejar a Guerrero los costeños y llegaban al palacio, pues le llevaban un entarimado y en el entarimado agarraban a la señora y la subían a la tarima y le hacían una serie de ridiculeces ahí, se tiraban y le andaban jalando la falda y todo eso. O sea, no sabía la idiosincrasia que de nuestros pueblos y para él era así. Entonces dice, no niegan su origen. El negro es malo por naturaleza, ¿sí? O sea, sumamente sus comentarios sumamente racistas. Entonces, esto hace que pues Guerrero les conceda la amnistía. Y ya en la Guadalupe Victoria, pues que es un poco más religioso que Guerrero, es más religioso, en su periodo pues tiene mucho contacto con la iglesia. Y ahí le dicen, no, pues a la próxima presidencia va Guerrero, pero no debe de ir una persona más moderada, debe de ir Manuel Gómez Pedraza, que era el secretario de la defensa en Guadalupe Victoria, y lo promueven. Para ese tiempo
la gente de Nicolás Bravo estaba totalmente destruida, porque el grupo de Guerrero era de los neoyorquinos, aquí también es de las logias, de las APA, y Nicolás era de la logia escocesa, que representaba en aquel entonces la parte conservadora y la yorquina la parte liberal. Entonces, como estaba totalmente destruida la logia de Nicolás Bravo, que era la escocesa, se las idean, ¿sí? Dicen, ¿cómo le hacemos? Pues hay yorquinos moderados, pues nos vamos a pegar a ellos, les vamos a brindar nuestro apoyo. Pero vamos a dejar ya lo de las logias y vamos a formar un grupo que se llama los no binarios, otro nombre, o los imparciales. Nosotros no tenemos partido más que México, que la patria. Y ya ese grupo se enfrenta a Guerrero. Entonces, cuando se lanza la campaña, y en aquel entonces el país estaba dividido en 19 estados, solamente Durango no votó, y eran elecciones indirectas, así como las practica Estados Unidos. Hasta la vez nosotros ya le ganamos en ese aspecto, porque pues aquí es voto directo, voto universal. Hace que se inscriben 9 gentes, participan, y entre esas gentes el clamor en la mayoría no se diga la Ciudad de México, Vicente Guerrero, toda la población a favor de Vicente Guerrero, pero se empiezan a manipular las legislaturas. Total que cuando da la relación de los votos, Gómez Pedraza, que era un escocés disfrazado, pero él se decía yorquino moderado, obtiene el triunfo con 11 votos, Guerrero con 9, de ahí Anastasio Bustamante con 6, otros personajes, Valentín Gómez Farías, Ignacio López Rayona, y con 2 votos de los 36, porque cada legislatura mandaba 2 votos, de las 18 votos, 36. Pues gana Gómez Pedraza, la gente se encanija en la Ciudad de México, hace destrozos, porque antes el Zócalo era el mercado del Parián, ahí donde vendían puro artículo los españoles totalmente costosos, hacen destrozos, se subordina la excordada, que era un regimiento, también a favor de Vicente Guerrero, y ven el peligro. Entonces, al ver ese peligro, manda el presidente de Guadalupe Victoria traer a su secretario, que era Gómez Pedraza, y le dice, oye, por el apoyo que se te ha dado, ¿qué opinas? No, dice, yo no quiero saber nada, yo ya me voy. Pero la gente anda muy alebrestada. Total que para salir Gómez Pedraza del Palacio de Gobierno, se vistió de china poblana, se escapa y se va. No, ahí nos vemos. Les deja la presidencia. Entonces, ya no está Gómez Pedraza, el Congreso declara, no, pero antes Guadalupe Victoria le dice, oye, y todo el apoyo que se te dio, todo lo que hicimos para que se ganaran en los congresos, queda muerto. No, pues ahí arréglatelas como puedes, yo me voy. Se fue, huyó. Total que se fue a Estados Unidos, allá se pasó su temporada y manda el Congreso y dice, entonces se declaran los votos de Gómez Pedraza inhabilitados, asume la presidencia de Vicente Guerrero y el otro de vicepresidente. Y esto ocasiona que el ejército de reserva acusa después a Vicente Guerrero. Fíjense hasta dónde, como dice el presidente a veces, hasta dónde llegan de ser hipócritas. Acusan a Vicente Guerrero de tratar de poner la república centralista. O sea, si ellos siendo centralistas acusan a Guerrero de
que él quería implementar el centralismo. Y se le revela el ejército de reserva a través del regimiento de Campeche. Se subleva, lanza su plan de Jalapa y desconocen a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero sale y los va a combatir. Deja de presidente a José María Bocanegra, pero nomás tardó 5 días, lo destituyen y forman un triunvirato con las meras cabezas que ideaban la caída de Vicente Guerrero, que era principalmente Lucas Alamán. Entonces lo destituyen ya Guerrero. Para eso ya ellos habían manobreado y en todo en el Estado de México, los diferentes, en Veracruz no se diga, todo así, ya era a favor de dar el golpe de Estado. Y se le da el golpe de Estado a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero se viene al sur, lo apoya Juan Álvarez, y Juan Álvarez manda una carta a sus antiguos compañeros y les dice: no, Guerrero no quiere la presidencia, pero él lo que quiere es el federalismo. Entonces él ya se vino a Tixla, pues se manejan 6 planes para matar a Vicente Guerrero. Liberan a través de un comunicado que da el presidente del Senado, le manda avisar a Vicente Guerrero que liberaron a 6 criminales de los principales de la Ciudad de México para que se vistan de campiranos y se vengan al sur y traten de involucrarse con Vicente Guerrero, y en la mejor oportunidad que lo sacrifican. Manda otro grupo de la gente que era de Guerrero, pero que ya estaban con Bustamante, a que también, o sea, no se diga Facio, que era, ya lo habían puesto como secretario de la Marina. Él le da todo el poder aquí en el sur a Nicolás Bravo, y Nicolás Bravo se lo da a Joaquín Ramírez González del estado de Oaxaca. O sea, todos contra Guerrero. Total que no lo dejan estar en Tixla y él se va a refugiar a Tierra Colorada, que es un pequeño ranchito que le había adquirido para su familia Juan Álvarez, para doña Guadalupe, y ahí se fue a radicar. Pues de ahí lo dejaron estar, pero él siguió en la lucha, se fue a Tierra Caliente. Juan Álvarez crea el plan federalista en Tesca, rumbo a Acapulco. Ya después de ahí se incorpora ahí Vicente Guerrero y pues no lo dejaron hasta que se fraguó el plan a través de un amigo de Vicente Guerrero, que era un genovés llamado Francisco Picalunga, que le acusaban que no había pagado impuestos y que tenía que arreglarlos a la Ciudad de México. Él pasa por Chilpancingo y se encuentra un paisano que era novio de la hija de Bravo. Se encuentran, oye, pues se va a presentar a Nicolás, entonces tú vas a hacer esto, y si llevas a amistad con Vicente. Sí, pues es mi cuate, yo le llevo, voy a traer mercancías en Guantanamo, otros lugares, y eso. Entonces Bravo ahí planeó, ya les mandó carta a Bustamante, a Facio, a la Marina, así, y ahí se fraguó el plan y fue el que surtió efecto. Antes, en el 31 de enero, viene Guerrero a ver a su familia aquí a Tixla, y ya en la salida entre Tixla y Chilpancingo, que hoy conocemos por el Molino, se entabla una lucha, y gente que después aclamó a Guerrero, como por ejemplo Tomás Moreno, junto con Bravo, lo combaten, los derrotan y se van huyendo a Tesca, a Acapulco. Y ya pues de ahí se hizo la cuestión de la traición, lo invitan a desayunar, ya estando en
en el desayuno, se lo llevan y en lugar de darle para Zihuatanejo, le dan para Huatulco. En Huatulco, de ahí se lo llevan hacia la ciudad de Oaxaca. En Huatulco, desde ese momento en que llega, él sale de Acapulco, de la playa Tlacopanocha, y llegan a Huatulco. Desde ese momento en que, cuando se lo entregan al comandante de la ciudad de Oaxaca, ya a esa playa, hasta la fecha le dicen la entrega, porque ahí fue la entrega para que se lo lleven a la ciudad de Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca le formaron juicios y todo ya estaba arreglado, pues, ¿sí? Y ya el día 12, temiendo que lo fueran a liberar a algunos de sus personajes que seguían a Guerrero, lo trasladan a Cuilapa, y el día 14 es fusilado en el templo de esa villa de Cuilapa. Y esa fue a grandes rasgos, el historial de Vicente Guerrero. Entre las cuestiones que se alaba mucho a Guerrero y que muchos le reconocen son los migrantes, porque hace como unos 3-4 años murió un personaje guerrerense que se llamó Gret Salgado. No sé si lo viste nombrar, Víctor. Y ese Gret Salgado formó organizaciones en Estados Unidos, y no solo sino de México, que eran de migrantes mexicanos, sino que eran migrantes latinoamericanos con el nombre de Vicente Guerrero, porque ya muchos reconocen a Vicente Guerrero porque él, según el padre de Texas, Esteban Austin, decía que Vicente Guerrero con los migrantes era sumamente bondadoso. Dice, lástima que nosotros estamos ligados pues a Estados Unidos, pero de ser así, Vicente Guerrero es un personaje sumamente humanitario. Y a él se le deben pues, algunas otras cuestiones. Les digo, cuando menos lo dejó y lo cristalizó Benito Juárez, y también en la época de Lázaro Cárdenas. Por eso Lázaro Cárdenas no se traga esa cuestión que dicen, no, pues vamos a festejar lo de la bandera el 2 de marzo, como hacen nuestros amigos de Iguala. No, Lázaro Cárdenas, basando en un libro de José Mancisidor, dice no, se le va a festejar porque Guerrero fue el primer presidente que juró a la bandera. Se le va a hacer el día 12 y está por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas. Entonces espero no verlos aburridos. Si quieren participar, está el micrófono. Muy buena disertación. Pero fíjense que bueno, en la época en que Guerrero gobernó, pues el ser negro todavía era un pecado. A pesar de que se habían abolido las castas, había 3 documentos, la esclavitud todavía se veía, pues había mucho racismo. Bueno, sigue habiendo todavía el racismo. Entonces, imagínate un presidente de origen africano, afrodescendiente, pues en ese tiempo era una ofensa para todos los aristócratas de la Ciudad de México y de sus alrededores, de las ciudades más pomposas, ¿no? Y bueno, una de las cosas que acusaron a Vicente Guerrero, que nunca se lo pudieron probar, fue que quería vender Texas a Estados Unidos y que había ofrecido al embajador de Estados Unidos, le había ofrecido el puesto de emperador de México. Eso nunca se lo pudieron probar. Sin embargo, pues fue parte de las acusaciones, porque lo acusaron de traición a la patria. Pero a mí, la etapa que más me llama la atención de Vicente Guerrero y la que más me admira, y que yo creo que esa es la que resume la grandeza, fue la etapa que se llama la resistencia, que es a partir de la muerte de Morelos, cuando viene la desbandada. Todo el mundo, cuando Juan Ruiz de Apodaca empieza a indultar y a perdonar y a comprar a los insurgentes, muchísimos, miles, se acogieron a ese indulto y se volvieron realistas. Algunos aceptaron cargos en el ejército realista. Sin embargo, Vicente Guerrero resistió todas esas tentaciones, ¿sí? Y de 1916 a 1821, de 1816 a 1821,
él resiste en las montañas del sur. Y ahí están los testimonios. Hay lugares allá en la sierra, por Jaliaca, está la cueva de Guerrero, donde se han encontrado cañones, espadas. De esa época también está el Cerro de la Señora, en el municipio de Coyuca de Benítez, porque en esa parte fue donde se alojó Juan Álvarez con doña Faustina Benítez, y levantó su familia a ese cerro para cuidar. En el tiempo, esa etapa, que fue una etapa terrible, donde estaban, pues ya los realistas habían entrado a la Costa Grande, a la tierra de Galeana, lo que no habían podido hacer durante años, lo empezaron a hacer. Amigo, empieza, desaloja a Galeana del Veladero y a Juan Álvarez de Pie de la Cuesta, y los empiezan a arrinconar. Y los van llevando, que los suben a la sierra. Y en un momento vemos también que Vicente Guerrero pues, se refugia en esas montañas y apoya a Juan Álvarez a hostigar a los españoles que estaban, a los realistas que estaban en Dos Arroyos, en la Sabana y en Acapulco. O sea, realizan la guerra de guerrillas y fue la etapa pues, más difícil del movimiento insurgente. Sin embargo, Vicente Guerrero, Juan Álvarez y el otro Pedro Asensio de Quisiras Grande, pues no se arreglaron. Ellos siguieron la lucha fuerte, ¿no? Y fue una etapa heroica, porque de perder mucha gente, pues después se fueron reorganizando. Fíjense cómo Vicente Guerrero recupera prácticamente la Tierra Caliente, o sea, se mueve en toda la Tierra Caliente, recupera, vuelve a reconstruir su ejército, y Juan Álvarez recupera la Costa Grande. Incluso para 1919, fíjense, Juan Álvarez ya había expulsado a los españoles, a los realistas de la Costa Grande. Después de estar en las montañas, arrinconado, como viviendo, pues, como fiera salvaje, él vuelve a expulsar a los españoles de la Costa Grande. Y bueno, no es gratuito de que pues, cuando llega Iturbide a combatir a Guerrero, pues se encuentra con, si lo hubiera encontrado débiles, no negocian. Eso es obvio, ¿sí? Los hubiera avasallado, los hubiera aniquilado. Sin embargo, pues los insurgentes del sur le presentaban batallas importantes, y hubo varias victorias. Entonces, imagínense en esa época, cuando en 1816, cuando están arrinconados, que venga un indulto y que le ofrezcan el grado de general de los ejércitos realistas, le ofrezcan una lana y le manden a su papá a decirle, pues ríndete, tú ya no tienes esperanza. Y no había. Entonces, ese momento no fue fácil, ¿no? Entonces, alguien, la grandeza del hombre de decir, yo me mantengo, ¿no? Y ahí donde se retoma, pues aquí está ¿cómo se llama? Esta pintura, donde se retoma la grandeza de Guerrero. Y decirle, no, prefiero morir por mi patria que venderme al yugo español. Y pues está la lucha tremendamente. Y la otra es cuando él empieza, por ejemplo, hablan, si ustedes ven las entrevistas de luego la polémica que sigue en la televisión, sigue en los videos de YouTube y sigue todavía en los periódicos. El consumador de la independencia fue Iturbide, y el consumador de la independencia, y más ahorita que se puso de moda eso de conservadores y con el presidente, pues mal, le empezaron a dar más espacio a Iturbide, ¿no? De quererlo ascender a un pedestal que no tiene, ¿no? Porque finalmente quien manda las primeras cartas no fue Iturbide, fue Vicente Guerrero. Primero le escribe a Armijo, vamos a ponernos de acuerdo, tú y yo podemos consolidar, ¿no? Darle la independencia, hay que ponernos de acuerdo. Luego a un segundo, ¿no? No recuerdo el nombre de Moya, también le manda una carta y no le entra, ¿no? Y pues habían mantenido una lucha encarnizada contra Armijo tremendamente durante todo ese tiempo. Y bueno, llega Iturbide con un mando, pues ya dicen que ya traía la consigna. Yo no creo, porque si hubiera traído la consigna, pues él hubiera mandado la primera carta, ¿no? Pero la primera carta la manda Vicente Guerrero. Hay que ponernos de acuerdo, tú y yo podemos consolidar la independencia de este país. Y bueno, Vicente Guerrero está dispuesto, y no lo está haciendo en una
posición de debilidad, porque él tenía las montañas del sur y ya tenía un ejército más o menos importante, y le dice, pues va, órale, va, y le cede el mando a Agustín de Iturbide, ¿no? Y se forma lo que conocemos como ejército trigarante. Pues yo realmente veo pues ahí humildad. Esa etapa es la etapa que yo creo que le da la grandeza a Vicente Guerrero, que es la etapa más importante, ¿no? de su vida. De ahí como el político, pues imagínense, después de que se entra el ejército trigarante a la Ciudad de México en 1821, luego alguien dice, ¿no? Cienfuegos dice, da paso al político, el militar da paso al político. Pero qué difícil pudo haber sido para Guerrero, siendo afrodescendiente, pues hacer política en esa época. Pero bueno, sin embargo, que a veces es donde a mí me pongo a pensar, ¿no? Cómo llega Guerrero a colocarse al frente del partido yorquino, de la logia masónica yorquina, que son, pues, de alguna manera simpatizantes de los Estados Unidos. Luego otro guerrerense, Nicolás Bravo, llega a consolidarse como líder de los escoceses, que son partidarios de los europeos. Pero hacer política en esa época para un afrodescendiente, complicado. O sea, colocarse en esa época, cuando incluso todavía el sentido de la palabra patria no estaba dentro de la cabeza de mucha gente. Todavía no nos caía el 20, no estaba dentro del imaginario, como ahora patria. No, en ese tiempo se estaban consolidando, ¿no? En la cabeza, en el imaginario colectivo de los mexicanos, la patria. ¿Sí? Entonces, hacer política en esa época, pues sí, era una cuestión difícil. Y además, pues, yo no creo que le ayudara mucho también a veces el carácter. Ese problema también tuvo Juan Álvarez cuando estuvo en la presidencia de la República, de que él no sabía, él no era de dos palabras, de doble palabra, él era de una sola palabra, ¿no? Si alguien te veía a los ojos y te hablaba y te decía, pues ya creías que eso era. Pero en la política, pues hay doble discurso. Entonces, para mí, el mismo problema que tuvo Juan Álvarez de enfrentarse a la política de salón, que no es la política de hombres firmes, ¿sí? Ese problema lo tuvieron los dos, que los dos pues, también eran afrodescendientes. Entonces, pero más marcadamente, pues Vicente Guerrero, que estábamos apenas abriendo, apenas estaba haciendo política en México. Veníamos de un virreinato, donde todo era pues lo que decía el rey, el virrey, ¿no? a hacer política. Entonces, habría sido muy difícil. Entonces, yo creo que tenemos que rescatar de Vicente Guerrero por la etapa, ¿no? No se vendió, hombre de una sola pieza. Luego de ahí, si ustedes leen, por ejemplo, lo que fue la declaración que hizo, absurda, ¿no? O sea, cuando le echa la culpa a Juan Álvarez de todo, ¿no? Sí hice esto, pero fue inducido por el general Juan Álvarez. Sí hice lo otro, no recuerdo ahorita los puntos, pero le echa la culpa a Juan Álvarez. Y a mí, sinceramente, de esa etapa, de la etapa de la Guerra del Sur, que le llaman algunos, cuando resiste Guerrero y Juan Álvarez en el sur ante el gobierno de Gómez Pedraza, cuando resiste, a mí lo que más me gusta, pues, y que todo el mundo lo ha ponderado, que es la batalla de Tesca. En la batalla de Tesca, incluso hay un cuadro que los tixtecos regalaron al municipio, que lamentablemente no saben dónde está, pero siempre estuvo en la presidencia. Durante muchos años estuvo en la presidencia ese cuadro de la batalla de Tesca, cuando estaba Juan Álvarez con su machete y en su caballo, ¿no? Y su bolsita. La batalla de Tesca, porque ahí hubo que hacer justicia, ¿no? Ahí murió Armijo, que fue el realista que más sangre derramó de los sureños. Armijo, que sometió a la Costa Grande al sistema de tierra arrasada, o sea, de acabar con todo en la Costa Grande, ¿no? De vaciar pueblos, quemar pueblos, designar quien fuera, y de repente toca hacer justicia en la batalla de Tesca y muere Armijo. Incluso ahí está la tumba de Armijo,
Entonces pasa que, pues Armijo, ahí está la tumba de Armijo en Tesca, mientras los restos de Juan Álvarez están en la rotonda de los hombres ilustres, los restos de Vicente Guerrero están en la Estatua de la Libertad, ¿no? Están ahí en el Ángel de la Independencia, ahí están los restos de Guerrero, y bueno, el principal sanguinario de los realistas sigue estando en Tesca. Incluso ya no se sabe. Si ustedes van a Tesca y le preguntan a los viejitos dónde está la tumba de Armijo, antes te decían, aquí está la tumba de Armijo, entre los cerros. Ahora ya no, ya ni se acuerdan, creo que aquí estaba, ¿no? Entonces, de alguna manera quedaron en el olvido, ¿no? Sí. Entonces, a mí de esa parte, pues eso rescato de lo que se llamó la Guerra del Sur, y de ahí pues en ese momento también, por ejemplo, hay quien ha ponderado mucho la imagen de Nicolás Bravo, el héroe del perdón, le llaman, maravilloso en ese momento, ¿no? Cuando perdona, ejecutaron a su padre, y ahora Morel les da prisioneros, pásalos por las armas, él los perdona, maravilloso gesto en ese momento, pero más tarde, pues Nicolás Bravo pues, cometió errores, ¿no? Políticamente, ya como político cometió errores, y bueno, a mí no se me olvida, y no quito dedo de renglón, el hecho de que el primer contacto con Francisco Picalúa pues, se dio con Bravo, ¿no? O sea, de ahí se fraguó, ¿no? Lo que fue la traición, y porque bueno, allá había un personaje, yo lo imagino, yo soy cronista, yo no soy historiador, soy cronista, que se entienda bien, que es diferente, es una cuestión diferente, yo lo imagino, ¿no? En el Colombo, ¿no? Se entiende que estaba Pachini, ¿sí se llama? Era novio de Margarita, la hija de Nicolás Bravo, pero era soldado del ejército de Bravo, y bueno, le dan una licencia, la autoriza Bravo, para que te vayas de licencia, se va con Picalúa a Acapulco, lo imagino, ¿no? Agazapado en las bodegas del Colombo, esperando el momento para caer sobre Guerrero. Y se habla de que, bueno, él llegó, le dio una pescozada a Guerrero, lo sentó y le puso los grilletes. Entonces yo lo imagino de esa manera. Y bueno, el Colombo alza velas, se va. Pastenes dice que Juan Álvarez andaba en la Costa Chica, yo me la sé de otra forma. Y que Juan Álvarez iba, tanto el general Zavala como Juan Álvarez iban con Guerrero, y de repente un motín en el fuerte de Santiago, Guerrero le ordena, atiende el motín. Juan Álvarez va, cuando se da cuenta de que, bueno, va, resuelve lo del motín, cuando se da cuenta de que el Colombo alzó velas, pues sale atrás, en lanchas, a querer alcanzar al Colombo, no lo logra, porque pues, aquel tiene mayor calado, sus velas son más poderosas, entonces no logra alcanzarlo, y pues, lamentable. Y Juan Álvarez desde un principio, después de la muerte de Guerrero, se dedica a perseguir a los asesinos. O sea, todo el mundo esperaba de que vamos a fusilar a Guerrero y ya se acabó. No, hubo una resistencia. Incluso en Chilpancingo, los soldados de Bravo empezaron a hacer un monigote para pasearlo por la ciudad. O sea, pero alguien le dice a Bravo, cálmate, o sea, para tu gente. Entonces la gente, Guerrero manda, Bravo manda y dice, cálmense. Ya. O sea, nada de andar paseando monigotes por la ciudad. Y no fue lo que esperaban. O sea, no fue, esperaban que todo el mundo simpatizara con esa acción, pero todo se le vuelve en contra, ¿no? El caso de Facio, de Pedraza, de Alamán, tienen que huir, salir huyendo, porque hay de alguna manera indignación por la muerte de Guerrero. Y Juan Álvarez empieza a mandar cartas, ¿no? Por todos lados para enjuiciar. Intentan enjuiciar a los asesinos de Guerrero, y bueno, todo el tiempo lo reivindica, y tanto que cuando se levanta, se promulga o se da a conocer el plan de Ayutla, uno de los motivos por que Juan Álvarez se levantó en contra del gobierno de Santana es que había incluido a Lucas Alamán en el gabinete, uno de los asesinos de Guerrero. Fue uno de los motivos. O sea, Juan Álvarez se comprometió con la causa de Guerrero. Y bueno, ahí está la fundación. Incluso el mismo Nicolás Bravo pues, trata de reivindicar después a Guerrero,
firmando los primeros documentos que se mandaran para pedir la creación del Estado. Entonces, pero Juan Álvarez fue el que se compromete, ¿no? Porque dice que cuando mencionaban a Guerrero se ponía de pie, siempre, incluso hay un detalle que cuando nombran general de brigada a Juan Álvarez, Riva Palacio le manda el último traje que usó Vicente Guerrero para que lo usara él. Juan Álvarez decide no usarlo, lo guarda y lo tiene pues como si fuera una joya preciosa. Entonces ese fue el compromiso que hubo entre ellos dos, un hermanamiento totalmente. Juan Álvarez siempre vio a Guerrero como su hermano mayor. Por ahí he oído que era 10 años mayor, pero yo no sé por aquí son 8, ¿no? Sí, era 8, Vicente Guerrero era 8 años mayor que Juan Álvarez. Juan Álvarez en el ejército de Morelos ascendió más rápido que Guerrero. A Guerrero lo nombra general, llega a ser general ya cuando Morelos ya había muerto, una junta de lo que quedaba del Congreso de Anáhuac, lo nombra general del ejército insurgente ya en 1818 y pues se queda como indiscutible líder de la revolución de la insurgencia, el caso de Vicente Guerrero. Y Juan Álvarez fue ascendiendo más rápido. Incluso en la toma de Tixla, pues Vicente Guerrero es capitán y a Juan Álvarez lo ascienden a coronel aquí. Incluso, imagínate un joven de 21 años siendo coronel, en el caso de Juan Álvarez. Por ahí algunos dicen, no, pues aquí tenía lana y compró las. Pero no, o sea, no, por ahí, oye, pues es que siempre están las dos versiones, ¿no? Como el que pondera a Iturbide y luego hace un lado a Guerrero y nosotros, ¿no? Que somos de la otra. Incluso hay una discusión fuerte, todavía sigue siendo, y seguimos tomando partido, uno con los conservadores y otro con los liberales, seguimos tomando partido hasta la fecha. A mí me cae gordo cuando escucho a Martín Moreno hablar en contra de Vicente Guerrero, que lo llama el primer traidor, que aquí me enoja. O sea, no sé ustedes, pero seguimos tomando partido y ahí están ellos, ¿no? Hablando, lo que defienden. A mí me tocó encontrarme a alguien que todavía defendiendo a Iturbide y defendiendo a Santa Ana. Sí, yo soy alvarista y me molestó muchísimo. Entonces sigue hablando de eso. Entonces les digo, pues Juan Álvarez creció primero en el ejército de Morelos, más rápido que Vicente Guerrero. Pero pues también hay que recordar, por ejemplo, que Juan Álvarez en la toma, en el primer intento de la toma del fuerte de San Diego, salió herido de ambas piernas, ¿no? Y lo rescataron, ¿no? Si no, pues ahí lo matan, porque aquí hay una ejecución tremenda cuando falla la toma del fuerte de San Diego. Y bueno, se anda de las heridas, 3 meses después, si no mal hago la cuenta, ya está aquí en Tixla. Y participa Juan Álvarez en la defensa de Tixla. Dicen 9 heridas, cae casi muerto, ¿no? Lo rescatan de nuevo, lo curan y de ahí pues ya Morelos tiene consideraciones. Mientras él sale hacia el centro, manda a Galeana y a Guerrero a tomar Tasco, a Juan Álvarez lo manda a fortificar el Velador y así se queda. Se queda como comandante militar de la Costa Grande, mantiene pues en buen resguardo la provincia de Zacatula, mientras se van pues hacia Tasco, el centro, bajan hacia Puebla, Oaxaca, y es donde Vicente Guerrero va haciendo carrera política en Izúcar, ¿no? En Guajuapa, pues en la toma de Tasco, y ahí le podemos dar seguimiento donde va Guerrero, mientras Juan Álvarez está allá se la pasó en la Costa Grande, en Acapulco, ¿no? Y ya pues vuelven a juntarse pues, ya después de 1916, cuando muere Morelos, y ya hay que irse hacia la costa, aprovechar de que Álvarez tiene pues en buen recuerdo la costa, ¿no? Y pues ellos resisten al asedio del ejército realista, y ahí es donde hay que darle pues, siempre la ponderación y la grandeza de Vicente Guerrero y del mismo Juan Álvarez, los que no se quisieron vender, porque la mayoría no resistieron. El indulto, el dinero y los puestos que le dio Juan Ruiz de Apodaca. Y yo ahí la dejo porque ya nos pasamos 10 minutos.
Y si nos quedamos, ¿no? Nos podemos amanecer. Yo tengo que querer un tanto ponderar lo que dice de la hermandad que ha existido entre Atoyac y Ixtla. No hay que olvidar y se comenta que cada vez que oía el nombre don Juan Álvarez de Vicente Guerrero, como dice nuestro amigo Víctor, se paraba y lo reverenciaba. Y el mismo cariño que le tuvo don Juan Álvarez a Vicente Guerrero es el mismo cariño que le tuvo Ignacio Manuel Altamirano a don Juan Álvarez, porque don Juan Álvarez fue su padre político y don Ignacio Ramírez su padre ideológico. Y tiene razón también nuestro amigo Víctor al comentar que son los tres padres de la patria. Miguel Hidalgo, que la inicia en Dolores, la sigue Morelos, la organiza, la perfecciona por ser un estratega y la concluye Vicente Guerrero. Entonces, pues aquí en Tixla pues, no se acepta eso de que a veces te dicen, no, pues si también hubo un cuarto pacto. Si decía don Juan Álvarez, no luchamos por quitar una monarquía para poner otra. Y más Altamirano decía en sus discursos, que mi amigo Juan Muñoz le medio cambió en Iguala, decía Altamirano que nosotros no venimos del plan de Iguala, nosotros venimos del grito de Dolores, que dijo Miguel Hidalgo, cuando incitó a las chusmas, a la hemorragia, que no somos nadie, a que se rebelaran contra el gobierno del imperialismo colonial. Entonces esa es la relación que existe entre Atoyac y Tixla. Y le digo, pues el Lucio Cabañas, doña Rafaela Barrientos, sí, aquí se vino a estar en la época en que mataron a Lucio Cabañas y aquí nació Micaela pues es isleca. Y se puede concluir, ayer el maestro Infante mencionaba sobre la cuestión de que a lo mejor no se ha difundido mucho lo de Vicente Guerrero, pero sí hay mucha cuestión histórica que incluso pues a lo mejor no se han publicado como se debe los escritos de Ernesto Lemoy o el que fue presidente de Ecuador y que se vino como embajador aquí, hizo mucho sobre Guerrero y ayer en son algo chusco decía el maestro Infante que nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a ver más a Rambo, a Sylvester Stallone y todo eso. Dice, pues aquí en Guerrero tienen, y sí, cuando uno lee los escritos de gente que lo quería y de la gente que no lo quería, dice, pues así fue Guerrero. Por ejemplo, Guerrero, cuando agarran a Nicolás Bravo, que entonces eran compañeros, él brinca a un precipicio y se les escapa. ¿A poco eso fue Guerrero? Y cuando a Guerrero lo conducen de Huatulco a Oaxaca, los tienen ahí a Guerrero engrillentado de las manos, de los pies, y se le acerca Primo Tapia, que él le ha dado una beca para que estudiara, y que el mismo Bustamante lo había mandado como delegado para que convenciera a Guerrero que se fuera desterrado con buen sueldo a Inglaterra. Sí, nunca lo logró, pero también se lo llevó junto con Guerrero preso. Entonces ya le dijo Primo Tapia a Guerrero, porque Guerrero veía que donde estaban colocados había un arroyo, y le digo, fíjense que si usted se escapa, a nosotros nos van a fusilar, pero lo dejo, sí, no. Guerrero prefirió no. Y yo creo que sí, porque prácticamente estaba a la edad de 48 años, como 48 años y medio, sí la hubiera podido realizar. Y
Guerrero sí en un momento dado fue el héroe del desinterés, porque no le importaban los cargos, y también así era don Juan Álvarez. Nunca les gustó estar en la Ciudad de México. Guerrero prácticamente despachaba desde Tlalpan. Tlalpan es parte de la Ciudad de México, pero anteriormente estaba separada. Y don Juan Álvarez también se fue a Tlalpan, pero ya después dice, no, pues mejor aquí a Cuernavaca. Y aquí sí, o sea, les abrumaba la cuestión de la ciudad, no les gustaba estar. ¿Por qué Guerrero cede el poder en un momento dado a Iturbide? Ya lo dijo nuestro amigo, porque Guerrero, las veces que se le enfrentaba el ejército realista, le pegaba a Guerrero, los derrotaba, pero no crecía más que de su territorio, que era prácticamente este estado. Y dice, pues no, nos vamos a morir de viejos y ya, iba a terminar. Entonces, por eso, cuando el plan de la profesa, que ya los conservadores tratan de independizarse, pero ellos tener el poder, como decía ese que fue virrey, al pueblo le decía, ustedes únicamente están capacitados para escuchar, nadie les dijo que opinen, el pueblo raso, nomás que nacieron únicamente para obedecer, pero nunca para meterse a los grandes problemas de la nación. Para eso estamos nosotros. ¿Sí? Entonces, don Vicente Guerrero, al ver la cuestión de la profesa, presionan al virrey y mandan a Agustín de Iturbide al sur. Pues sí, él sabe el historial de Iturbide, sabe que es un ser totalmente despreciable. Fue el primer militar que mandó matar niños, que mandó matar mujeres, porque entonces se respetaba a las mujeres y a los niños. Entonces Vicente Guerrero pensó y dice, este personaje es sumamente ambicioso, conviene, ¿sí? Le vamos a ofrecer, va a aceptar y se les va a voltear va a traicionar al virreinato del que viene, y lo importante es consumar la independencia. Pero esa idea de Vicente Guerrero no era propia de Guerrero, ya la había puesto en práctica antes don José María Morelos y Pavón. Acuérdense que a don José María Morelos y Pavón lo subsidiaban los Guadalupes, que era una organización de ricos clandestina, y le dijeron, oye, el más criminal que hay de los realistas, que es Calleja, como decía Víctor también, Armijo, pero ahí tienes a Calleja, ofrécele que él quede de mandamás en el país. Y Calleja pues se sentía contento de que le decían eso los Guadalupe, esa secta. Pero ya cuando le dicen a Calleja, no, pues tú ya no vas a ser el jefe militar, ahora asciendes a ser virrey, ya les llama a sus cuates, porque eso es pura gente encumbrada, y les dice, hasta acá se acabó el relajo, quien ande en esos que se quieran rebelar, en los fusilos, aunque sean mis cuates. Entonces esa idea ya venía de Morelos, y Guerrero la practicó aquí, pues nos acaba de comentar Víctor, se la planteó antes a Carlos Moya, no la aceptó, se la había anticipado antes a Armijo, y tampoco la aceptaron. Pero Iturbide, les digo, era un tipo sumamente ambicioso y todo, ¿sí? Pues él se aceptó, y el objetivo pues era lograr la independencia de la costa, y se logró. Ya también otro pasaje que tiene don Juan Álvarez, cuando concluye, porque ya después entre ellos mismos se peleaban, ¿sí? La presidencia. Total que en el periodo que le tocaba gobernar a Guerrero, al último lo termina Gómez Pedraza. Lo concluye Gómez Pedraza, y le preguntaban a don Juan Álvarez, oye, y si ves que se están peleando entre ellos, ¿por qué
no intervienes. Dice, porque tú déjalos que se peleen, que se maten entre las fieras salvajes, que se maten entre buitres. Por eso yo creo que el presidente a veces saca esas frases, ¿sí? Porque está leyendo a esos personajes y don Juan Álvarez dijo, no, pues que se peleen entre los buitres, que primero déjales que se destruyan entre ellos. A veces yo creo que, con todo el respeto a nuestro presidente de la República, hay gente que lo malinforma o le da consejo no muy propio. Por ejemplo, en la ciudad de Iguala se creó en la zona militar, ya en la 4T, le ponen a la zona militar general Agustín de Iturbide, añorando todavía la cuestión de las monarquías. No tiene mucho tiempo que, parece que la semana pasada, en Acapulco, se inauguran monumentos de Silvestre Stallone, de la mamá del secretario de Turismo, está bien, muy buen artista, y de la reina Isabel II. No, pues eres todavía, pues ellos sí saben. Dejo el micrófono, le agradezco a la secretaria por la invitación que hizo hacia mi persona, y dejo el micrófono para que alguien quiera hacer un comentario. Entonces, Fuerte aplauso para estos dos grandes periodistas desde Atoyac Álvarez y también desde este hermoso municipio de Tixla Guerrero. Vamos a hacer en este momento el micrófono en un espacio para quien quiera hacer alguna intervención o pregunta a estos dos grandes cronistas. Muy bien. Buenos días. Prefiero arrepentirme de participar y no arrepentirme de no participar. Con su venia, licenciada Eli, maestro